Vamos a conversar de un tema importante, el narcotráfico, el BRAE, qué sucede con los drogadictos, con los enfermos que consumen drogas en nuestro país, y para ello estamos con Ricardo Soberón. ¿Cómo estás, Ricardo? Experto en el tema, ex jefe de Devida también. Alexander, muy buenas noches, amigos, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Ricardo? Ha habido hoy día una captura de 2 toneladas de cocaína en Piura, si no me equivoco. Sin duda. ¿Qué expresa esas capturas? ¿Qué quieren decir? Lo primero que hay que felicitar es al cuerpo policial que lo haya hecho posible, a todos los elementos. Da cuenta pues de la importancia que tiene el norte del Perú en el circuito internacional de la exportación de cocaína procedente de nuestro país, y son del tipo de alijos de la mayor magnitud que se exportan. 2 toneladas, ¿no? Son más de 84 millones de dólares. En el precio peruano. A precio hacia afuera. Hacia ¿no? afuera, sí. ya. Y bueno, es importante como señal, pero como tú decías, en menos de 30 días han ocurrido tantas cosas sobre este tema que nos dan idea de que todavía no tenemos una estrategia y una política seria. ¿Qué está pasando allá en el BRAE? Porque ahora ya, de verdad, a los que no sabemos mucho del asunto, hay una confusión. Narcos, narcoterroristas, etcétera. Todo esto por ahí hace pocos meses. Mira, en el anterior segmento hablaba de los medios de comunicación. Efectivamente, un primer error usualmente cometido es haber catalogado los hechos de Quiteni como hechos ocurridos en el BRAE, y eso claro. Fue parte del proceso que la gente del BRAE está un poco disgustada por la forma como se les criminaliza desde fuera. Por lo demás, la extensión del BRAE ha crecido demasiado. En realidad lo del BRAE es la cuenca del río Apurímac N, mucho más acotado. Todo donde hay problemas es BRAE. Entonces, más allá de los conceptos, efectivamente el problema complejo es el del narcotráfico en la zona. Y para ponerlo en su debido punto, hay que señalar que es los países del norte los que importan la droga que proviene del Perú, y se requiere una mayor cuota de cooperación. Lamentablemente, estamos observando que se están produciendo hechos que denotan errores que se cometen. ¿Como qué errores, por ejemplo? Ausencias de instituciones civiles, por ejemplo, jueces, mayor capacidad de hacerle caso a las agendas locales de las alcaldías a nivel distrital y provincial en el BRAE. Empoderar a las organizaciones sociales. Hasta ahora no se ha logrado repotenciar a las CATS. Los comités de autodefensa de la zona del BRAE se consideran pacificadores de la región, allá por el año 93, y consideran que el Estado todavía les tiene una deuda. No por las reparaciones colectivas, sino por las individuales. Continuamos aquí en Radicales Libres, estamos conversando sobre el narcotráfico, el BRAE y la nueva extensión de este asunto allá en la selva sur de nuestro país. Estamos con Ricardo Soberón, experto en el tema y es jefe de Devida. Ricardo, nos habíamos quedado en que ya no es BRAE solamente, ¿no? Ahora parece que es Quiteni, que Payato, pueblos que nadie conocía esos nombres, ahora ya son muy populares. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo se ha extendido esto y por qué? Bueno, en los cambios ocurridos en el narcotráfico procedente del Perú, las rutas que conducen hacia el cono sur, hacia Brasil, Buenos Aires, Argentina, Río de Janeiro, Sao Paulo, permiten fortalecer la importancia de ese eje de tránsito de droga hacia esas regiones. Y eso ha acrecentado la importancia para poder dar seguridad a los envíos, a los convoyes, a los mochileros y a todos los grupos que salen. Hay gran cantidad de cocaína que está saliendo por ahí hacia Bolivia, Argentina y Brasil. Nosotros medimos en una oportunidad por los presos peruanos que hay en cárceles bolivianas de frontera hasta Brasil, y es una cuota importante. Entonces la cocaína está saliendo por los barcos y por esa frontera también. Sí, son dos medios distintos. El de los barcos es destino Estados Unidos y Europa. Pero para este mercado de cono sur que es creciente, esta ruta del sur también es muy importante. Se alimenta de pasta base procedente del Perú, que se refina en Bolivia y continúa su
su viaje hacia finalmente las favelas en Río de Janeiro. Hasta la favela. Mira, y también tú has estado hace poco en Cartagena porque ha habido una cumbre de los presidentes, pero también se han discutido una serie de temas. Y el tema de las drogas por primera vez era punto de agenda. ¿Qué pasó ahí? Fundamentalmente se otorgó el mandato a la Organización de Estados Americanos para que realice un estudio que analice todas las alternativas que hay para modificar las políticas sobre drogas. ¿Eso qué implica? Ir a... Revisar como 7 u 8 modelos distintos que van desde la prohibición absoluta, de regulación, descriminalización, despenalización, municipalización, regionalización y liberalización absoluta. O sea, hay un proceso de discusión entonces. Muy importante. Pero acá nadie se ha enterado del asunto. Lo más curioso es que mientras América Latina está discutiendo la revisión, conocidos los hechos en Quiteni, una autoridad diplomática habló de un plan Colombia para el Perú. Y eso me parece una inconsistencia, me parece Acá riesgoso. Colombia es militarización. Claro, y precisamente, mira, la semana pasada nosotros hemos estado en Palmapampa, en Santa Rosa, en Yochegua, en Sibia, y 2 oportunidades vimos pasar los aviones Mirage con destino, ¿no?, a la convención. Están bombardeando. Están ocurriendo operaciones militares mayores. Mi pregunta es si necesariamente ese tipo de acción militar corresponde a un espacio de densa vegetación con poblaciones dispersas, muy dispersas. Entonces, eso es riesgoso para abordar la situación del BRAE. En el Perú tenemos toda la experiencia de lo que ocurrió en el Guayaga en los 80s, cuando hubo que optar, o combates a Sendero o combates el narcotráfico. ¿Qué pasó ahí? Y se optó por no erradicar en el Guayaga para combatir a Sendero, y se le ganó. Yo creo que en el BRAE debemos de hacer algo para ganarnos a la población civil, entre otras cosas fortaleciendo los comités de autodefensa. Eso me parecería una urgencia fundamental. ¿Y eso cómo se hace? Porque ahora he visto, antes de entrar aquí al set, la última noticia, que quieren hacer una sesión del Congreso en el BRAE, ¿no es cierto? No sé si, yo creo que por ahí no ve el asunto. ¿Qué implicaría? ¿Quiénes serían los que tendrían que dar esa confianza a las organizaciones de la zona? Porque esos ofrecimientos de 20 puestos de salud, 20 colegios, desde Toledo, pasando por García, y Ollanta los han hecho. No sé si Ollanta los cumple o no. Pero, ¿qué significa más allá de una infraestructura esta relación? La confianza se gana, y se gana con la persistencia, yo diría. Y no sería mal pensar en visitas permanentes de los ministros a la zona del BRAE. ¿Eso cree que es simbólico? Es importante que conozcan. Si la Comisión de Defensa vaya, espero que tenga la posibilidad de hacer una audiencia abierta con presencia de la población. Eso sería fundamental, con traducción simultánea del quechua ayacuchano al español, por favor, claro, para que haya un perfecto entendimiento de cómo ve la población de la zona la situación y cómo la vemos nosotros desde Lima. Me temo que tenemos mucho todavía que aprender de esta gente, porque esta gente no es narcotraficante. Mira, casi siempre ya señoras que he conocido, empresarias, una en Trucha, otra en Ajonjolí, y que sin carretera, en 100% de condiciones, ya están sacando sus cosas. Entonces, si se le hace caso a la población, se le empodera, puedes lograr cosas muy importantes. Eso por un lado, pero por el otro lado, la magnitud del comercio, del tráfico, yo imagino que, bueno, debe haber muchos políticos, periodistas, etcétera, que son funcionales, por no decir hasta de alguna manera responden a agendas del narcotráfico. Me aprovecho de ese punto que mencionas para plantear, bueno, ya es momento de preguntar qué está pasando con el Registro Nacional de Insumos Químicos. Yo recuerdo hasta el mes de enero estuvimos reunidos en el despacho con el ministro de Producción y él señaló un cronograma. Y para el mes de mayo ya debíamos de tener los primeros resultados
del proceso de licitación. Pero esa es la historia de si nunca acababa. No, pero ya la plata estaba. Ya. La plata estaba, nos reunimos todos los sectores, fue mi última actividad como funcionario, y en la explicación que se nos dio, el cronograma era ese. En mayo debía de estar poniéndose la primera fase en implementación. ¿Y qué sabes? ¿Se avanzaba? Nos gustaría poder saber algo al respecto, ¿no? Sí, es importante porque ahí eso es relativamente sencillo, ¿no? Es un cambio cualitativo, porque es un sistema tecnológicamente capaz de estar en 220 puntos del país, pudiendo hacer dos controles: el de la documentación de cualquier camión sospechoso, guía de factura, guía de recepción, de transporte, y visitas inopenadas para que pasen por un camión una suerte de escáner que permite identificar. ¿Cuántos insumos químicos son los que...? 27. 27. 27 registrados como sujetos a control. ¿Y cuáles son exclusivos para la cocaína? Ninguno, todos se pueden usar en otra cosa. Todos son duplicables. Todos son duplicables. Mejor dicho, para producir cocaína puedes utilizar el principio químico, sea para sulfatación, para cristalización, vas a encontrar, si no es queroseno, gasolina, si no es gasolina, turbo, en el caso del combustible, cal, cemento, en caso de estas sales, en fin, y hay varios ácidos. En el aspecto internacional, hay en Centroamérica varios presidentes que se han atrevido a decir, vamos a discutir qué hacemos con este asunto, si lo legalizamos o no. Han estado en la cumbre. Muy importante, porque es ese movimiento, tanto el de... Mira, son los 3 países que mayormente sufren el problema de la guerra contra las drogas. México, 50.000 muertos desde el 2006. Guatemala, que está teniendo la violencia de los Zetas en toda la zona del Petén. Y Colombia, que tiene 40 años de conflicto. Los 3 presidentes han dicho no. Basta, revisemos, evaluemos. No decidamos, claro, pero pongamos las cartas sobre la mesa, sobre la base de evidencia científica, evaluación de los resultados y propuestas alternativas. Hasta Santos lo ha dicho, ¿no? Increíble. Lo último, Ricardo, el sábado nuevamente, personas que son internadas por ser adictos a las drogas, así como en enero murieron 27, ahora se han muerto otros 14. Esa es la punta final, quizá, de todo este círculo. Pero, ¿tiene de vida también algo que ver ahí? ¿Qué puede hacer? El inepto es el Estado, al no haber podido impedir que vuelva a ocurrir el incidente de enero. Te soy sincero. Dios quiso que no fuese en mi gestión, pero si hubiese ocurrido en mi gestión, creo que lo primero de urgencia que habríamos hecho es empoderar a los municipios para que entiendan que dentro de su jurisdicción ellos pueden saber cuando estamos ante un establecimiento clandestino de reclusión, porque no es de tratamiento. Y aparte era una fábrica todavía, una imprenta era, ¿no?, el asunto, ¿no? Entonces es grave. Mira, el impacto internacional de hechos como este han sido graves. La gente dice, ¿cómo es posible? O sea, los 43 muertos en 5 meses han elevado las tasas normales de muerte por adicción a niveles insospechados, y no producto de la adicción, sino de los supuestos tratamientos. Entonces, hay que exigir respuestas inmediatas para que la propuesta que habíamos hecho del Centro de Investigación era 4 meses de plazo para que toda institución que quiera brindar este servicio se adecúe. A partir de 4 meses, Serenazgo está empoderado con la policía y defensoría para comenzar a hacer una revisión a nivel de Lima metropolitana y las principales ciudades del país. No es posible. No puede haber un centro que no tenga atención permanente médica. No puede haber restricción con candados en ninguna circunstancia, porque para eso hay sedantes, para eso hay tratamientos, para abordar los problemas de la abstinencia. El Ministerio de Salud brilla por su ausencia, ¿no? Porque ese es un tema de salud, ¿no? Más que nada, ellos deberían encabezar. Seguro, y bueno, hemos escuchado a algunas de las autoridades, pero sí, pues, pasando la pluma al cuaderno, ¿no? En realidad no se está tomando conciencia de la gravedad de los hechos y las omisiones de función que hay en no permitir que haya un adecuado control. Ricardo, te agradezco mucho tu presencia aquí esta noche en Radicales Libres por brindarnos este panorama, BRAE, contexto internacional
y finalmente lo relacionado a los centros de rehabilitación. Esperamos tenerte de acá un tiempo para seguir analizando estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Bien amigos, ha sido Ricardo Soberón.